Bienvenido, don Antonio Huertas. Buenos días. Nada, por Dios. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, muy bien. Bueno, la verdad es que Iñaki ha comenzado desvelando algunas de las claves sobre las que yo iba a referirme y que sin duda pues crean más expectativas. Yo me gustaría pensar, y quiero agradecer a los organizadores, al Ideal, al Grupo Vocento, a Twitter, que no os arrepintáis de haberme invitado, porque realmente a lo mejor el que me arrepiento soy yo si no soy capaz de contaros algo que os llene, algo que complemente, ¿no?, la visión que se tiene acerca de Twitter y cómo efectivamente la relación o la presencia de la empresa en las redes sociales y la implicación personal de un directivo, en este caso del presidente, pues es bueno o no es bueno, es conveniente o no es conveniente, e incluso cómo, ¿no? Y yo creo que todo eso, pues al final tiene respuestas que hemos ido dando los que hemos querido afrontar esta situación, ¿no? Yo creo que al final las redes sociales... Mira, yo os voy a contar un detalle, ¿no? En el año 98, Iñaki, te tengo que corregir un dato, yo me fui a Puerto Rico. Yo ya trabajaba 10 años, ya llevaba 10 años en Mapfre, ¿no? En el año 98 yo me fui a Puerto Rico como directivo, era el CEO de la operación de Mapfre allá, y en los 7 años que estuve allí, yo me fui con un... En mi empresa no había email todavía. Cuando venía alguien a vernos a Puerto Rico, algún español que venía a vernos de vacaciones o a trabajar, no le dábamos ni un abrazo ni un saludo. Lo primero que hacíamos era arrancarle el periódico que traía del avión, porque era la forma en la que nos enterábamos qué es lo que estaba pasando en España, y era el periódico del día anterior. Y cuando regresé, efectivamente, pues en el año 2004 ya se había creado Facebook en Harvard, ¿no? Ya era una realidad y ya Jack Dorsey estaba tratando de meterse en ese mundo donde pues trató de crear un tema de radio, lo dejó y al final, pues, con sus colegas, pues, comienza a crear esto de Twitter. Y yo vengo a España y, efectivamente, yo me hago usuario de Twitter inmediatamente. Privado, yo no era el presidente de Mapfre, y a mí aquello me escandalizó. Yo dije, yo no voy a estar diciendo lo que es mi vida cada 20 segundos, que era lo que en aquel momento se nos vendía como que era Twitter. Era la transparencia personal máxima, desnudarse ante el mundo. Yo, obviamente, renuncié y lo comencé a seguir desde lejos, pensando que eso pues tenía otro desarrollo y que realmente pues no iba a impactar en las vidas ni en el desarrollo social, económico, como luego efectivamente la realidad nos ha demostrado. Y ya vemos desde el año 2004 para acá pues qué es lo que ha pasado, ¿no?, en los últimos años de desarrollo de todas las redes sociales. Por eso, para una empresa como Mapfre, Mapfre es una organización que tiene empleados en 45 países, somos la mayor multinacional del seguro de habla española, bueno, pues Europa, América, Latinoamérica, Estados Unidos, Asia, es decir, que realmente una realidad muy compleja que tenemos que administrar y que pues, es realmente importante el que seamos conscientes de qué podemos estar haciendo con las redes y cómo podemos sacarle provecho a esta presencia. Pero provecho sobre todo porque al final la empresa es un ciudadano corporativo, no es más. Es decir, yo no creo que una empresa, sea la que sea, o si lo piensa, desde luego, está equivocada, es mi impresión, está para vender usando las redes, en absoluto. Yo creo que la presencia en las redes está para participar fundamentalmente, para sentirse activos, igual que tenemos oficinas en las calles, igual que tenemos personas que prestan servicio, igual que hablamos con los medios de comunicación, igual que interactuamos como ciudadanos pues en un foro como este, tenemos a las redes sociales y tenemos ahí un foro, tenemos unas posibilidades enormes, importantes, de sentirnos más parte, ¿no?, usando esta presencia. Por eso, también en la empresa, pues el debate ha sido interesante en estos años y la respuesta pues es obvia. A mí me ha sorprendido, ¿no? Yo hice, efectivamente, sin consultar a mi gente que sabe de esto, lo hice en fin de semana como una iniciativa mía, lancé esa pregunta y, en cierto modo, pues me viene a confirmar esto que vamos viendo últimamente, ¿no?, que está pasando en el mundo. Si no quieres obtener una respuesta que no te guste, no preguntes, ¿no? Lo hemos visto con el Brexit, lo hemos visto con otras cosas. Nos da por preguntar a la gente y la gente dice lo que piensa. Bueno, pues yo pregunté a las redes y me han dicho lo que piensan, ¿no? 1.800 respuestas, que creo que es una buena
es una buena participación en muy pocos días, y lo que me vienen a decir es que, bueno, es una mayoría tranquila, ¿no? Que el 42% me dicen, oye, sin ninguna duda. Esa era la primera respuesta. Merece la pena para una empresa como la nuestra estar ahí, y además que yo me implique personalmente. La segunda respuesta más votada es el extremo, todo lo contrario. No merece la pena. 29%. 29% de vosotros, que estáis en Twitter, pensáis que no debemos estar haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, y luego están los del medio, los del centro derecha y los del centro izquierda, que son los que dicen que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Por un lado, que está bien, pero que hables solo de Mapfre, y los que dicen sí, está bien, pero habla solo de ti. Es decir, que da tus opiniones personales, ¿no? Curioso, y yo creo que es una muestra sociológica interesantísima de cómo se puede ver desde fuera lo que vosotros, los que estáis en Twitter, la comunidad de Twitter, opina acerca de una presencia que consideramos que, insisto, es muy relevante para nosotros. Yo cuando leo un tuit, casi a la vez que estoy leyendo el tuit, lo que miro es la foto de la persona. Y muchas veces le doy, la amplío y veo la foto con detalles. Me molesta los que no ponen fotos, o las que no ponen fotos, ¿no? Los que ponen estupideces gráficas para tratar. Yo creo que somos personas que estamos al otro lado. Yo creo que hay que tener la valentía de la transparencia, de estar ahí y decir, estoy diciendo esto porque soy Pepe, Carmen, Juan o Claudia. Se trata de que somos personas los que estamos al otro lado, tanto los que nos leen como los que lo hacemos. Y entonces, en eso, para una empresa es importante esa humanización de la realidad virtual que podemos estar teniendo, ¿no? A veces Twitter se ve como algo tan lejano, como algo en lo que nos podemos ocultar, podemos opinar de una manera, pues a veces sensata, otras veces de manera gamberra, pero sin duda el anonimato proporciona pues una valentía enorme, ¿no? Pero yo creo que eso es otro uso diferente y claramente no es el más deseable. Estamos en las redes porque queremos ser parte de la opinión, y para ser parte de la opinión tenemos que ser ciudadanos creíbles, las empresas y los ciudadanos, las personas. Con lo cual, si estamos hablando al final de personas, pues tenemos que pensar que hay que tratar de que esa interacción con las personas tiene que tener valor para ellas, tanto las que están haciéndolo en la empresa como los que son usuarios, los que somos usuarios y podemos estar leyendo e interactuando, ¿no? Y no es fácil, porque al final es comunicación, ¿no? Es realmente pues una manera que tenemos de entender qué está pasando, ¿no? A mí, y luego lo haré como reflexión final de mi intervención, nos sirve para escuchar fundamentalmente, opinar, está claro, pero claro, la opinión individual, pues al final, como pasa en las elecciones, pensamos que no vale para nada, es la opinión colectiva de todos la que nos hace posible entender qué es lo que quiere la sociedad española. En cierta manera en Twitter conseguimos eso. Yo con esos 1.800 votos o opiniones que he tenido en la encuesta ya sé cómo piensa la gente que me sigue o que tiene interés en saber lo que piensa el presidente de Mapfre. Entonces creo que tenemos que saber articular nuestra presencia en función de los intereses de las personas. Los mensajes comerciales, ¿para qué? Yo creo que eso va implícito en la propia realidad de la empresa. Ya los usuarios saben lo que es Mapfre y tienen capacidad para decidir si quieren ir más a Mapfre o no. Lo que tenemos que hacer es ponerle en su mano, en sus ojos, en sus oídos, pues la información y aquello que realmente pueda ser relevante para su conocimiento. Lo primero, obviamente, es interactuar con nuestros clientes. Es el primer grupo de interés con el que una empresa se relaciona, y nuestros clientes tienen todo el derecho a poder usar las redes sociales y a poder usar Twitter como un instrumento de comunicación. Y no es fácil. No es fácil porque de entrada parece que asusta. ¿Cómo vamos a abrir? ¿No? ¿Os acordáis de los antiguos buzones de reclamaciones, ¿no? Había que mandar una carta y que llegaba no sé dónde y que alguien lo abría y luego se... Aquí no abrimos uno, abrimos millones todos los días de buzones de reclamaciones que están disponibles para todos, tanto para el que lo emite como para el que lo recibe. Y eso puede ser el caos, aparentemente. No, no lo es, no lo es. Nosotros creemos que la interacción con los clientes es más necesaria que nunca, es casi
y luego el profesor Tezanos pues, hablará desde la perspectiva sociológica, es casi como la posibilidad de votar en vivo, ¿no? Con la tecnología en algún momento, de que podamos estar preguntando de manera masiva a los ciudadanos qué es lo que piensan y qué es lo que quieren y cómo quieren que se gobierne o cómo quieren que se haga determinado aspecto de la política. Pues en este caso, cómo quieren que hagamos las cosas de la empresa, ¿no? Y nos lo están diciendo todos los días, todos los minutos, en cualquiera de los perfiles con los que trabajamos con los clientes. Los perfiles nuestros, obviamente, a medida que hemos ido aprendiendo en la gestión de Twitter, los hemos tenido que abrir. Es decir, de un caos inicial donde no sabíamos, donde abríamos pues, una única línea de comunicación, pues hemos tenido, obviamente, que especializarlos primero por países, porque es absolutamente necesario, y luego dentro de cada país incluso por ramos o por líneas de negocio. Es más, en algunos países, en los más grandes, como es España, como es Brasil, como es Estados Unidos para nosotros, lo que hacemos además es tener líneas específicas de atención al cliente para ese país, en su idioma obviamente, y con personas especializadas. Mirad, solo en España en el último trimestre, es decir, en el primer trimestre del año, hemos atendido más de 10.000 interacciones con clientes que directamente han acudido al buzón de Mapfre España en Twitter para saber, preguntar, quejarse, en muchos casos, y sugerir, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una experiencia realmente valiosísima porque la información que hay detrás de todo eso es realmente apreciada. Claro, aquí los aseguradores además tenemos una facilidad, y obviamente menos que la del profesor Tezanos, pero nos gustan los datos. Nos gustan mucho los datos y trabajamos siempre con los datos. Es nuestra función, ¿no? Analizar datos y tratar de calcular cuál es el precio de un riesgo, ¿no? para poder asegurarlo. En este caso tenemos, por un lado, el gran inconveniente de que los datos de las redes son datos no estructurados, pero por otro lado, la gran fortuna de que hay muchos. Entonces, aquí tenemos que ser capaces de encontrar las herramientas y encontrar las capacidades para poder estructurar, porque si no es imposible, ¿no? Procesar toda esa ingente información, que ahora son decenas de miles, cientos de miles, cuando sean millones de interacciones, es mucho más complejo y entonces, si pudiéramos, y eso lo vamos a hacer, interactuar con esa información, poder conocerla, poder procesarla y poder obtener conclusiones mejores, más completas, pues seguro que aprenderemos más. Pero, en definitiva, el perfil de cliente es un elemento muy, muy clave para nosotros. La presencia de la empresa. La empresa hoy día necesita demostrar a todos los stakeholders que es una empresa comprometida con el entorno, con la sociedad, con la comunidad donde opera, con todos los grupos de interés con los que se relaciona, y eso es exigente. Y eso no solo se puede hacer o se debe hacer dentro de que yo haga bien mi trabajo, de que atienda bien al cliente en la oficina cuando le vendo un seguro, cuando le atiendo en un siniestro, cuando viene a pagarme o cuando viene a quejarse. Lo tengo también en el mundo real, que no es virtual, insisto, porque somos personas en las redes. Es un mundo real en Twitter y hay que hacerlo. Tenemos que trasladar en la red los mismos valores y el mismo comportamiento ético, se supone, que tenemos en la vida real y que queremos en la vida real, ¿no? De nada vale estar diseñando un espacio diferente que no corresponde, que no es un espejo del que tienes en tu vida, en tu actuación, incluso como persona, ¿no? en lo que nos pueda corresponder a cada uno. Por eso la transparencia es importantísima. Tenemos que ser capaces de que en la propia comunicación que usamos en Twitter seamos capaces de trasladar, ¿no? De reflejar de una manera indirecta, no forzada. No tienen que ser programas específicos para decir yo soy así, pero cuando lo comunico en Twitter quiero reforzar. No, es que tiene que ser directamente como parte de la acción de la persona y de la empresa. Esa comunicación de manera natural tiene que trasladar y reflejar ese interés que tiene la empresa de que seamos transparentes. Y en nuestro caso os puedo asegurar que lo somos, ¿no? Lo hemos sido desde hace muchísimos años, lo venía comentando antes con gente cuando venía acá, y ahora lo que hacemos es además tratar de estructurarlo de acuerdo a lo que son las tendencias, porque es una exigencia social, ¿no? De que los ciudadanos quieren que seamos transparentes, que seamos honestos con nosotros mismos para después poder ser honestos con los demás, que seamos capaces de reflejar unos valores de respeto, de derechos humanos, igualdad, inclusión, cuidado del medio ambiente, preocupación por el futuro. Todo eso tenemos que trasladarlo y tiene que ser parte de nuestra política de acción en el diseño de productos, en la ejecución de nuestras capacidades, en la transformación que estamos viviendo como sociedad, pero también la propia empresa. Y eso, pues, la red lo tiene que reflejar, ¿no? Y luego el compromiso. El compromiso tiene que ser de que tenemos que ser capaces de trasladar en esa comunicación de la red realmente, pues, qué va a hacer o qué está haciendo de una manera natural, insisto, la empresa para poder actuar en esa
en esa línea, ¿no? No basta con decir que es que no queremos plásticos en el mar si no actuamos directamente contra los plásticos en la empresa también. Os comento un dato. En Mapfre se suprimieron los plásticos de un solo uso en todos los edificios importantes, ahora estamos en la fase de oficinas, hace un año. ¿Cómo surgió la idea? Leí un tuit de alguien que lo estaba pensando. Y yo dije, no hay que pensarlo, hay que hacerlo. Y en 6 meses lo montamos. Y fue de un tuit. Bueno, pues es una manera directa, es decir, sabíamos que queríamos hacerlo, pero no habíamos tenido la mecha, no habíamos tenido la ignición de esa idea para poder ejecutarla como nos gustaba. ¿Qué objetivos buscamos en la interacción? Como es obvio, queremos visibilidad. Somos una empresa, la empresa se debe a sus accionistas, tiene que conseguir ventas, tiene que conseguir retorno, con lo cual necesitamos clientes. Entonces, necesitamos visibilidad. Tenemos todas las puertas abiertas. La gran fortuna de las redes a través de Internet es, obviamente, que la puerta es 24/7, 365. Es decir, que está abierta continuadamente y la empresa tiene que estar preparada para esa interacción. Somos capaces, tenemos que ser capaces de utilizar esa multicanalidad para ofrecerle al cliente que en cada momento decida cómo interactúa con nosotros. Lo segundo es la excelencia en el servicio, ¿no? Y no es tanto por lo que podamos hacer en Twitter con los clientes, sino tanto en cuanto a lo que podemos detectar que no estamos haciendo en esa excelencia. Esa escucha activa que os decía antes, ¿no? Lo importante que es que dentro de la empresa tengamos capacidad para procesar lo antes posible, en cuestión de minutos, lo que está pasando, y podamos actuar, y podamos corregir, y podamos cambiar aquello que no está funcionando, y podamos reconocer incluso cuando no está funcionando para poder actuar con más celeridad y aprender de ese propio proceso, ¿no? Y luego, finalmente, el concepto de la innovación, clarísimamente. Las redes nos ayudan, nos obligan a innovar. Yo creo que es importante. Tenemos un caso de libro muy paradigmático que algunos conoceréis. Tenemos un bot que lanzamos hace un año y medio con Rafa Nadal, que sabéis que es la imagen también de Mapfre. Y Rafa, bueno, pues tenemos un bot que lo que hace es que si preguntas, pues automáticamente te da los resultados, el partido, a qué hora, cómo va, o todo eso, ¿no? Impresionante, ¿no? En el último trimestre, más de 8.000 interacciones en ese bot. Es decir, que parece que es que no nos gustan, pero al final la facilidad con la que tiene eso, no vamos a buscarlo al periódico correspondiente, ¿no? Vamos al bot de Mapfre a preguntar cómo va el partido de Rafa en Roland Garros, ¿no? Pues realmente interesante. Yo creo que detrás de todo esto, y me vais a permitir una reflexión adicional, es importante, ¿no? Yo a veces creo que la innovación, y me voy a referir a 3 cosas. Uno, la innovación tiene que ir mucho más allá de lo que es la simple ocurrencia, ¿no? Tienen que ser cosas que generen valor, ¿no? Porque si no, no valen para nada, ¿no? Lo segundo, y también pasa en Twitter, no podemos hacer caso o más caso al que más grita. Y pasa, lamentablemente, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que también hay reglas de educación, hay que entender cuál es el ámbito de discusión para no escuchar solo al que más grita, al que más insulta, al que más favorece una posición sin ideas, ¿no? Y creo que además tenemos que ser capaces entre todos pues, de encontrar esa parte más positiva, ¿no? De sentirnos que esto nos va a aportar valor como sociedad, que no nos va a destruir. Es muy fácil destruir valor usando Twitter, ¿eh? Muy fácil, sobre todo para una empresa. Es muy fácil crear un fake y empezar a distribuirlo y además se retuitee, se replique y aparezca como un gran bulo. Eso hace un daño enorme, pero ¿quién está detrás de eso? ¿No es consciente de que detrás de esa empresa hay miles de trabajadores, miles de colaboradores, miles de personas honradas, honestas, con familias, que están haciendo su trabajo? Tenemos que ser conscientes también de eso, ¿no? De cómo en muy poco tiempo podemos encender una llama peligrosísima que puede atentar contra, yo creo que incluso contra la decencia, ¿no? Porque regla de afectar o poder afectar el trabajo. Vayamos contra la empresa, pero no de esa manera. Hagamos lo que haya que hacer, ¿no? Pero utilizar la red de una manera negativa puede ser, obviamente, realmente una bomba de explosión que puede ser muy peligrosa incluso para nosotros, dentro de la convivencia, no ya solo empresarial, sino social, política, y hay que tener cuidado. Mirad, esta es la presencia de Mapfre en el mundo. Mira, en el mundo hay ahora mismo 7.300 millones de personas. De esas 7.300 usan Internet en torno a 5.000 y de las 5.000 hay 4.000 usando las redes. Tenemos 4 millones de usuarios, nos faltan muchos.
Claro, si lo pongo en relación con los clientes que tenemos, la proporción es mejor. Tenemos 30 y 35 millones de clientes en el mundo, bueno, pues ya tenemos 4 millones. Claro, no nos dirigimos a nuestros clientes, nos dirigimos en general al público abierto, con lo cual mi aspiración sería que ese número fuera muchísimo mayor, porque hay 4.000 potenciales usuarios, 4.000 millones de potenciales usuarios en el mundo que no les estamos llamando la atención suficiente para poder interactuar con Mapfre. Pero en cualquier caso el dato es bueno. Y en Twitter solo 8%. Quizás pues va un poco en parejo con los datos que hemos visto antes. A Twitter le faltan herramientas. Twitter pues tiene que evolucionar para conseguir todavía ser una red más atractiva, y eso pues en parte refleja esa interacción. Tenemos interacciones con Facebook, obviamente, en Instagram, en todas las redes, LinkedIn también, pero son diferentes, ¿no? La interacción en Twitter obviamente es mucho más directa, es mucho más consolidadora de información, es mucho más abierta e incluso es mucho más ágil, ¿no? En LinkedIn pues los perfiles son más profesionales y estamos trabajando en otra línea. Yo uso los dos, yo trabajo con las dos prácticamente diariamente y veo las diferencias entre unas y otras, y bueno, pues creo que Twitter tiene un gran valor que tenemos que ser capaces de aprovechar, y que en esa fase estamos, ¿no? Tratando de aprender para poder incrementar sustancialmente esa interacción. El segundo elemento que hice el otro día, que Iñaki no lo ha referido, es que además de la encuesta dije, ayudadme, que me faltan 4 días para venir a Granada, que por lo menos tengan más de 10.000 followers, ¿no? Bueno, tenía 9.300 ese día, creo que hoy tengo 10.900, es decir, que estoy a punto de alcanzar los 11.000. Es decir, que muchas gracias los que me habéis ayudado, porque ha sido un incremento espectacular en apenas 4 días. Es el mejor regalo que me habéis hecho por venir aquí a Granada, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ser más relevantes? Es decir, ¿cómo podemos, desde luego, qué nos interesa como ciudadanos en las redes? Es decir, tenemos que saber qué nos interesa. Es decir, desde la perspectiva de la empresa nos encantaría saber más, y por eso os hablaba de la interacción con la empresa y cómo somos capaces de estructurar esa información, cómo somos capaces de conocer mejor a las personas que interactúan con una organización como una empresa como Mapfre, ¿no? ¿Qué intereses tiene? ¿Cómo son? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Cómo podemos mejorar? Claro, ahí entramos ya en una barrera, en una franja peligrosa, y que en algunos momentos pues, hemos conocido derivas, ¿no? de actuaciones ilegítimas o incluso ilegales con respecto al uso de los datos, y cómo pues, hemos querido conocer de más y hemos traspasado las líneas, se han traspasado las líneas básicas y legales de respeto a la privacidad. Pero con toda la información que hay podemos conocer muy bien, podemos conocer mejor a nuestros clientes, a nuestros potenciales clientes, a los grupos de interés a los que nos dirigimos, ¿no? Y sobre eso, pues también actuar y preparar programas, preparar servicios, cambiar los productos, adaptarlos y hacer pues una compañía que esté más en relación con esa realidad, que no sea tan teórica. Antes pues acudíamos a los focus group, íbamos a oficinas y hacíamos mystery shopping y preguntábamos, hacíamos pequeñas encuestas. Bueno, pues ahora tenemos herramientas en las redes que de una manera indirecta, como yo he hecho, pues, o directa, pues podemos conseguir bastante información. En el caso de Mapfre tenemos una complejidad importante. Os he dicho, son 45 países donde hay todo tipo de credos religiosos, donde hay todo tipo de lenguas, desde el turco, el basaja indonesio, el inglés obviamente, el portugués, es decir, muchas lenguas, el alemán, donde hay razas, donde hay regímenes políticos diferentes. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta toda esa diferencia cultural. Tenemos que no podemos administrar nuestra presencia en redes como un batallón único que camina por una sola vía, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que hay realidades diferentes que tenemos que abordar, con lo cual esa visión corporativa, pero esa cesión o descentralización para que cada país administre sus propios canales es muy necesario, ¿no? Y, sobre todo, pues también la presencia de la empresa, de la organización, no es la misma ni tiene los mismos intereses en cada país, con lo cual hay que adecuarse a esa realidad. Parte importante, os hablaba de los clientes, ahora os hablo de los empleados. Para nosotros el empleado es el mejor, como dicen en Latinoamérica, es el mejor vocero de la empresa, es el mejor predicador, es el mejor embajador de la organización. Un empleado contento, un empleado satisfecho, un empleado convencido de que trabaja en la mejor empresa, es el mejor portavoz que podemos tener. Y tenemos que ser capaces de organizar eso. Nuestra gente quiere hacerlo. Nos dicen que es peligroso, no dejéis que la gente acceda a las redes sociales. No pueden usar las redes sociales en muchas empresas. En Mapfre, desde hace 2 años, tenemos el Social Day.
donde los empleados de Mapfre pues, participan, tienen un día completo de actividades relacionadas con las redes. En Twitter, obviamente, entre ellas, donde se les enseña, donde se participa, donde se tuitea, donde se vive un poco esa realidad de la importancia de la actividad social a través de las redes para que ellos vayan aprendiendo en sí, como ciudadanos, pero también como empleados de la empresa, para que puedan usarlo algún día profesionalmente. Y lo haremos. Estamos trabajando, estamos buscando herramientas y lo haremos para que nuestros 35.000 empleados en esos 45 países puedan interactuar, puedan ser dueños de la información de Mapfre y de la información personal y puedan administrarla para que puedan, como yo hago, pues ser parte de ese ecosistema. Fijaros, estos datos de unas encuestas del Global Web Index, las personas tienen entre un 40 y un 70% más de credibilidad que las marcas. Las marcas están perdiendo en los últimos tiempos un 14% de seguidores. La marca no transmite ya tanto, son las personas. Hablábamos de personas. Es importantísimo que las personas sean las portavoces de las empresas, de las organizaciones, de los foros, porque son ellas, somos nosotros los que transmitimos esa credibilidad. Y luego los empleados de a pie, por decirlo de alguna manera, son los que más credibilidad tienen. Bastante más que el CEO de la organización, bastante más que el equipo directivo. Es decir, nos fiamos más cuando entramos en un review de lo que dicen los usuarios de TripAdvisor que de lo que pueda decir el dueño del hotel donde hemos estado, obviamente. Bueno, pues también pasa aquí, esa es la realidad. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que ganar. Y las empresas que sean capaces de entender eso ganarán al mercado, serán capaces de atraer de manera más satisfactoria a clientes, pero también de retener de manera más importante a sus empleados. Yo creo que los de Mapfre están hoy día más contentos usando redes que no usándolas, ¿no? Permitiéndoles y formándoles que no prohibiéndoles en horas de trabajo tener que hacer interacción con las redes. Aquí ha pasado algo. Bueno, se me ha ido la presentación, yo puedo seguir, pero la verdad es que a partir de ahí, pues una vez que hemos visto los clientes, una vez que hemos visto los empleados, pues se trata también de entender el papel, ¿no? Y ya para ir acabando, ¿cuál es el papel, en mi caso, de un directivo? Soy el CEO de la organización que decide, en un momento dado, insisto, comencé en los tiempos pioneros de Twitter, lo abandoné y hace 2 años decidí ser parte activa, me preparé personalmente y Mapfre completó un equipo magnífico. Tenemos por ahí a Jaime Valverde, a Ana Gutiérrez, que son las cabezas, gente magnífica que han armado un proyecto de comunicación en redes sociales en Mapfre espectacular, pero que además a mí me ha permitido caminar con seguridad, ¿no? Hacerlo yo. Yo no tengo community manager para hacer lo que yo hago, lo hago yo directamente. Obviamente llegará un momento en que será complejísimo. En LinkedIn ya no puedo manejarlo en solitario porque es imposible. En Twitter lo manejo yo 100% en exclusiva. ¿Por qué lo hago? Bueno, insisto, para mí primero es la mejor fuente de información que puedo tener, ¿no? Yo acceder a 10 periódicos al día y tratar de entender en distintos idiomas qué es lo que está pasando en el mundo, a mí me complicaría eso mucho la vida. Es mucho más sencillo, pues en 20 minutos, 30 minutos por la mañana, a mediodía y por la tarde, recoger la información básica de los mercados donde nos movemos a través de Twitter, ver y profundizar en aquellos entornos donde creo, de aquellas informaciones que pueden ser más interesantes y a partir de ahí, pues interactuar. Si creo que tiene interés en la parte profesional, lo hago. Y si no, bueno, pues por lo menos me doy por informado. Pero no es solo eso, ¿no? Yo creo que mi visión de cómo Twitter me ayuda para ejercer mejor mi actividad es que me permite ser como soy. Os lo digo con toda sinceridad. Si los que me sigáis, me veis que soy como soy. Hago la misma vida en la red social que lo que hago personal y profesionalmente. De lo que hablo es de lo que me inquieta. De lo que opino es de lo que creo que es importante. Y de lo que digo que son mis facetas personales, mis hobbies, mis actividades, son las que son, no hay más, ¿no? Entonces, yo creo que esa vocación de querer ser genuino es lo más importante que debe tener un usuario, sobre todo un usuario del cual se espera, ¿no? Se espera algo porque se supone que somos, en mi caso, pues un líder empresarial, se supone que detrás tenemos, como es, una organización enorme, con una reputación que defender y con unas posibilidades de ser un agente social relevante de transformación. Y en eso, pues obviamente tenemos que estar, como poníamos aquí, con pleno convencimiento. No importa, ya lo voy a ir cerrando. Entonces, en esa visión de la interacción personal, pues vamos a enlazar rápidamente, ya estaba con esto, como os decía, ¿ves? Claro, hace 2 años cuando comenzaba, pues tuve no sé si la valentía o la osadía o la ingenuidad
de ir a la sede de Twitter, más aquel día, pues nadie me avisó y me fui con corbata y todo y tal. Claro, la sala de los empleados de Twitter, pues los chicas y los chicos, todos jovencísimos, súper contentos y agradecidos porque yo era el más raro que había por allí, y me sometí a una entrevista en vivo, ¿no? Que era la primera que se hacía en España para una empresa del IBEX, que el CEO fuera. Llegaron más de 200 preguntas, se atendieron 70 porque no daba tiempo y algunas me enrollé demasiado y tal, pero el caso es que fue interesantísimo. A mí me permitió, pues, con una comodidad enorme, Pepe López Ayala me hizo la entrevista y la verdad es que fue espectacular, ¿no? Y la gente de manera abierta, no hubo censura, las preguntas caían como caían y realmente me sentí muy cómodo, ¿no? Es decir, realmente fue... La pregunta es, ¿te pueden caer un marrón en esas preguntas? Pues seguramente, pero la gente sabe cómo actuar y si en algún caso hay una pregunta que no tiene sentido, pues como se le dice a un periodista, esto no te lo voy a responder y punto, ¿no? Y eso Iñaki sabe. Bueno, finalmente, y otra cosa que hice, y esta ya hace un año, es que también, ¿no? Participé en un programa de Twitter que se llama Twitter for Leaders, donde he sido el primer directivo de empresa en España, bueno, pues que ha valorado lo que es Twitter, que ha participado, ¿no? Que ha hecho unos vídeos y que se ha sometido pues, a ese escrutinio, ¿no? de dar su opinión y reflexionar sobre lo que es la red, en la propia red, y distribuirlo y ser partícipe de esa experiencia, ¿no? Después de estos 2 años, insisto ya, para acabar, de mi intervención activa en Twitter, de lo que hago en las redes en general, pues yo creo que la valoración es muy positiva, ¿no? La cuestión que hacía Iñaki al principio, ¿no? De dónde está la empresa y dónde está la persona y qué es lo primero, yo lo tengo muy claro. En una empresa cotizada, además, a mí no se me ocurriría jamás dar una primicia de algo que va a ocurrir en la empresa sin haberlo hecho la propia empresa. Primero porque es ilegal, ¿no? Y obviamente estaría desatendiendo a las reglas básicas del mercado que exigen una transparencia completa. Yo con 10.000 seguidores no puedo garantizar una transparencia completa. En ese sentido hay que serlo. Pero a partir de ahí puedo opinar incluso diverger con respecto a lo que mi propia empresa como organización puede hacer. Lo que no puedo es atentar contra la reputación de mi empresa, pero puedo diverger y puedo pensar de manera diferente y puedo hablar de lo que me dé la gana y lo hago. Hablo del último libro que he leído, de la última película que he visto, del día domingo donde fui con la bici a la sierra o simplemente de cosas sociales que nos pueden estar inquietando o en algún momento pues sobre temas críticos o realmente complejos como es la situación de Cataluña, ¿no? Pues todo eso son realidades que como ciudadanos tenemos todo el derecho a hacerlo. Como directivos de empresa tenemos que ser conscientes, ¿no? De que tenemos que separar esas dos facetas y hacerlo de una manera realmente, pues, no digo cuidadosa, pero teniendo claro cuál es el límite entre un papel y el otro, porque al final no van a separar a Antonio Huertas, ciudadano o persona, del Antonio Huertas, presidente de Mafre, con lo cual tengo que hacerlo. Y además tengo la satisfacción, fijaros, y aquí hay periodistas, la satisfacción de que hay amigos periodistas que me siguen, que interactúan conmigo en las redes y que además les satisface en muchos casos el ver cómo planteo cosas que ellos no se atreven a preguntarme o que quizás tampoco ha llegado el momento y sin embargo ven que soy capaz de hacerlo en la red y eso les da pie pues también a poder citarme como fuente, ¿no? En algunos casos como así ha sido. En definitiva, esta es la visión desde la perspectiva de una gran empresa, de cómo pues, las redes han venido para transformar gran parte de la comunicación y de cómo esa comunicación nosotros ya la hemos asumido como propia, transformándola, usando las redes, sobre todo pues, para el provecho de todos, ¿no? Y que podamos sentirnos más libres, más abiertos, más interactivos y, sobre todo, pues, poder también desde esa parte, ¿no? De la comunicación usar una palanca para transformar el mundo y hacerlo un poquito mejor. Así que nada más, muchísimas gracias y bueno. Le felicito, don Antonio, porque estaba usted preocupado si iba a dar o no, ha dado usted de sobra la talla, se lo aseguro. Muchas gracias, Iñaki. Francisco Hurtado le preguntaba, sí. Porque ayer estuvimos hablando de que Twitter es el nuevo buzón de sugerencias, como usted ha explicado, sí. y el de quejas. Eso es. Y entonces le preguntaba a don Francisco Hurtado, cuando se quejan en las redes sociales, el que se queja, ¿ustedes también miran si tiene 2, 3, 4 o 15 seguidores? ¿O 100.000 seguidores? Honestamente sí, claro. ¿Y les preocupa más si tiene 100.000 o solo 10 seguidores? No,
Obviamente la capacidad de viralidad que tiene alguien que tiene 10.000 o 100.000 frente al que tiene 30 es muchísimo mayor, pero para nosotros, si es un cliente, si es una persona que tiene interacción, una organización, una persona que tiene interacción con Mapfre, nos da igual el número de seguidores, tenemos que resolverlo y punto. Hemos tenido, yo no lo puedo decir, y no lo voy a decir, mantenéis el secreto, los que estáis por ahí fuera también, ¿no? Esté tranquilo, que no va a salir de Europa. Que no salga de Europa. Pero a mí hay personas, hay clientes, hay proveedores o antiguos colaboradores que me escriben directamente, que usan el mensaje directo con Twitter. No deben hacerlo, porque en algún momento dejaré de usarlo, porque no es viable, pero bueno, me llegan directamente a mí. Es decir, a mí me da igual el número de seguidores y yo interactúo rápidamente. Claro, me escriben de todo el mundo pidiéndome trabajo, pidiéndome tal, muchísimas cosas. Pero el número de seguidores, realmente lo importante es si no estás haciendo las cosas bien. Si estás haciendo las cosas bien, hay que hacerlas, resolverlo y ya está. Si lleva razón como si no la lleva. Ya le he dicho que ha dado usted la talla, pero voy a intentar darle una alegría. Venga. Su preocupación antes de venir aquí era alcanzar los 10.000, ¿no? Los 10.000, eso es. Y una vez que los había alcanzado, que ya los tenía hoy por la mañana, el ratito que lleva usted aquí, a ver si le gusta, 11.019 seguidores. No está mal, no está mal. Van unos 200 más desde que aterrizó el avión. Es decir que... ¿Qué más quiere? Para que vea que esta Granada funciona. Muchas gracias. Muy amable, don Antonio. Muchísimas gracias. Gracias, Iñaki, gracias. ¿Les os apetece tomar un café?